Bueno, ahora sí vamos a continuar. Vamos a continuar justamente donde lo dejamos. A ver, coméntenme dónde quedaba la preguntita. ¿Por qué decimos corriente y por qué decimos no corriente? Licen, ¿yo puedo responder? Claro que sí. Ya, el pasivo corriente son todo lo que tenemos que pagar a corto plazo, como los impuestos por pagar, los sueldos por pagar, luz, agua y esas cosas. Y el pasivo no corriente son las cosas que tenemos que pagar a largo plazo, por ejemplo, deudas con bancos y indemnizaciones, entre otros. Y si te digo activos, por eso pregunté en términos generales qué significa corriente y no corriente. Lice, buenas noches. Dime. Corriente es menor a un año o igual a un año y no corriente es superior a un año. Es la forma en que la empresa va a obtener liquidez en ese tiempo. Ya, está algo incompleta tu respuesta, pero sí, tienes razón en una parte, pero no completamente. ¿Ya? ¿Alguno más que quiera participar para que les dé sino la respuesta? Bueno, no hay nadie más. En este sentido, ¿qué quiere decir que digamos corriente y no corriente? Esa es la pregunta fundamental. Y como su compañera, claro, tenía ella sí razón, ambas tenían razón, justamente es lo que dice periodo de tiempo, menor o mayor a un año. Está bien, eso es muy importante. Pero ¿por qué decimos corriente y no corriente, no? Muy aparte del periodo de tiempo. Eso está relacionado con la convertibilidad en efectivo. O también se llama la realización. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que las partidas cuyo tiempo de realización o convertibilidad con respecto al dinero es menor a un año son corrientes y cuyas partidas que la convertibilidad en dinero de la misma sea mayor a un año son no corrientes. Por esa razón de la convertibilidad en dinero nos da la razón de por qué el disponible es el primero. Porque es el que más cerca o es dinero como tal, ¿no? Por eso disponible es primero, porque es el que es más fácil de convertir en efectivo o realizar efectivo. Por eso es el primero. O en el pasivo, cuentas por pagar es el primero, porque es el que más rápido vamos a terminar pagando con respecto a otros. Luego ya vienen otras, exigible, realizable, activo fijo, inversiones permanentes, ¿verdad? Es por esa cualidad, ¿no? El cuán convertibles son en efectivo o cuán realizables es su convertibilidad en efectivo. Porque es mucho más fácil, por ejemplo, vender el inventario de productos terminados que vender los activos fijos. Es más fácil. Entonces, uno es corriente y el otro es no corriente, ¿verdad? La capacidad de convertirse en efectivo. Eso es muy importante. Bien, entonces esa es la característica fundamental, ¿no? Y luego tenemos, fíjense este campito de acá, notas. Notas. ¿Qué son las notas? Lo que mencionábamos, aspectos que nos van a explicar con más detalle algunas de las cuentas. Por ejemplo, el disponible. En la cuenta del disponible, por ejemplo, puedo tener caja, caja chica, caja moneda extranjera, puedo tener bancos, banco moneda nacional, banco moneda extranjera, bancos que son cuentas corrientes, bancos que son cajas de ahorro, puedo tener depósitos a plazo fijo, ¿verdad? Depósito a plazo fijo de moneda nacional, en moneda extranjera. Entonces, en la nota número 3, me va a explicar justamente la composición de esa cuenta. Allí lo voy a encontrar. Porque acá solamente dice disponible. Nada más. Entonces, con disponible no voy a poder identificar cuál es caja, cuál es banco y cuál es DPF. ¿Dónde debo remitirme?
a la nota. Y ahí me va a decir el detalle. Y lo mismo con otras cuentas, cuentas por cobrar, anticipos, inventarios, activo fijo, ¿verdad? Cuentas por pagar, deudas bancarias. Eso es muy importante. ¿Se dan cuenta? Y por último, fíjense, patrimonio. Lo voy a hacer más grande. Voy a hacer mucho más grande. Y nos vamos a ir. Perdón, nos vamos a ir. Nos vamos a ir a la parte de el patrimonio. Fíjense, patrimonio y el capital es solamente una parte del patrimonio. Capital es 12.590.000. Patrimonio es 63.551.000. Entonces capital social solamente es una parte del patrimonio. Y el patrimonio engloba a muchas cosas. Como por ejemplo, las reservas. Como por ejemplo, el ajuste de partidas que están relacionadas a la inflación para corrección de mantenimiento de capital. Los resultados acumulados, ¿verdad? Entonces aquí están nuestras partidas, ¿no? Las que están compuestas nuestro patrimonio, ¿ya? Eso es el balance general, para darles un pequeño ejemplo. Listo. Vamos con el estado de resultados. Este es mucho más amplio. El estado de resultados. Bien, el estado de resultados, una característica fundamental, fíjense, es un periodo de tiempo del 28 de febrero al 31 de marzo. Es un lapso de tiempo. Pero si nos vamos al balance general, dice o sea, a un día. En cambio, el estado de resultados es un lapso de tiempo. Un lapso de tiempo. Un lapso de tiempo. Ese lapso de tiempo suele ser un año. Dentro del estado de resultados tenemos diferentes características. Las vamos a analizar ahora. Características como el estado de resultados, ya, es un estado con característica dinámica. ¿Qué quiere decir dinámico? Que tiene muchas cosas que van evolucionando día a día, ¿no? Ingresos, porque cada día percibo ingresos diferentes, por ventas diferentes, puedo vender más, menos, lo mismo con los gastos. Entonces, estos se dividen en tres campos fundamentales. El primero es el ingreso operativo, que es esta primera parte. Esta primera parte se la conoce como ingreso operativo. ¿Ya? Esa primera parte la vamos a conocer como ingreso operativo. ¿Qué es el ingreso operativo? El ingreso operativo son todas las partidas que nos generan ingresos para la empresa, pero, aquí está el pero, están estrictamente relacionadas con el giro del negocio. ¿Qué es el giro del negocio? A lo que me dedico habitualmente. Ese es el giro del negocio, lo que me dedico habitualmente, lo que hago todos los días. Ese es el giro del negocio. Entonces, acá es la parte operativa, ingreso operativo. Y como hablo de ingreso operativo, también tengo el gasto operativo. Que igual, son todos los gastos directamente relacionados con el giro del negocio, con la producción de esos bienes que yo los voy a vender al mercado. Materia prima, mano de obra directa, gastos indirectos de fabricación, ¿verdad? Esos son justamente los costos operativos
directos. Y luego tengo los gastos operativos fijos, ¿ya? Estos son lo que también conocemos en toma de decisiones como costo variable. Porque si yo vendo acá una unidad, acá voy a colocar el costo de una unidad vendida. Pero en cambio, los gastos operativos fijos, no importa si yo vendo una sola unidad, igual voy a tener que pagar la totalidad del costo. Para darles un ejemplo, los alquileres. Al dueño de la casa o del inmueble que me estén alquilando, no le va a importar si yo vendí 1, 1000 o 1.000.000 de unidades. Él me va a cobrar el mismo alquiler. Pero en cambio, un costo variable sería, por ejemplo, la materia prima. Si solamente yo voy a vender una unidad de producto, pues debo asumir el costo de solamente una unidad de producto, porque voy a utilizar para producir solamente eso. Es muy importante destacar aquello. Ingreso operativo, costos operativos, ya sean variables o fijos. Luego, dentro también de lo que estábamos hablando, del estado de resultados, tenemos la parte que se conoce como gastos no operativos y lo que se conoce como extraordinario. Si decimos que lo operativo son ingresos o gastos que están estrictamente relacionados con lo que hacemos todos los días, los gastos e ingresos no operativos son resultados de operaciones que no hacemos día a día, que son realizadas de manera eventual, ocasionalmente, porque si se harían todos los días, se convertiría en operativo. ¿Ya? Eso es muy importante. Para darles unos ejemplos, por ejemplo, de gastos o ingresos no operativos, tenemos las ventas de activo fijo, las cobranzas de seguros, los servicios de alquiler. En este caso de alquileres, por ejemplo, yo soy una empresa industrial y me dedico a producir, por ejemplo, detergentes. Ya yo produzco detergentes, material de bioseguridad. No, todo eso yo hago. Pero ocasionalmente, de vez en cuando, una vez al año, 2 veces al año, alquilo mis máquinas o hago otros servicios adicionales que no son relacionados con la actividad principal. Esos, por ejemplo, son no operativos, los que hago ocasionalmente, que no es algo recurrente. ¿Ya? Muy importante. Otro que es gasto o ingreso no operativo son los siniestros. ¿Qué se entiende por siniestro? ¿Quién me puede decir? ¿Qué se entiende por siniestros? Que es algo con mala intención. No. En información financiera estamos hablando, ¿no? ¿Qué es siniestro? Un incendio, un terremoto, una huelga, ¿no? Esos son siniestros, ¿ya? Son situaciones que a la empresa le ocasionan pérdidas o ganancias por ocasiones que son fortuitas, que no son algo que ellas la controlan. Por ejemplo, yo tenía mi empresa en Tiquipaya y lamentablemente pues vino la riada y pues tuve pérdidas porque se arruinaron máquinas, se arruinaron instalaciones. Eso es un siniestro, es una pérdida, es una pérdida. Pero es no operativa. ¿Por qué? Porque eso no está relacionado con el giro del negocio. Es algo inherente. Es algo que no puedo yo controlar. Pero en cambio, lo operativo yo sí puedo controlar. Porque, por ejemplo, si yo no quiero pagar alquiler, puedo cambiarme de lugar o comprar un inmueble. O si yo no quiero pagar sueldos, no contrato personal, ¿verdad? O si no quiero tener gastos de depreciación, no compro equipos, maquinarias, vehículos, nada. ¿Se dan cuenta? Es algo que yo puedo controlar.
Pero en cambio un siniestro es algo que yo no puedo controlar, por tanto es no operativo. Es muy importante ese concepto. Y bien, y luego tenemos los que son extraordinarios, que están vinculados fundamentalmente con ajustes de mantenimiento o correcciones de capital, lo que se conoce como el AITB, el mantenimiento de valor, la diferencia de cambio, ¿no? Que son partidas relacionadas, por ejemplo, con la NIC 29, con la norma contable 3, que nos habla justamente de la reexpresión de estados financieros a moneda constante, o de la NIC de la norma contable número 6, que habla del tratamiento de las diferencias de cambio, ¿no? Son resultados que pueden ser ganancias o pérdidas, pero que son correcciones de capital. Ya muy importante eso. Esto lo vamos a utilizar sobre todo en el flujo de efectivo, este concepto de correcciones de capital. ¿Ya? Muy importante. Esto es el estado de resultados y lo debemos comprender muy bien, así al pormenor. ¿Por qué? Así al pormenor, porque justamente a través de esto vamos a poder tomar decisiones adecuadas, a poder hacer una interpretación de estados financieros adecuada y no confundir conceptos. Eso es lo que necesitamos. Porque muchas veces nosotros aplicamos los ratios sin siquiera entender cómo está compuesto el estado financiero. Entonces a mí me importa saber justamente cómo está compuestas las partidas, cuáles son sus características, cuáles son sus conceptos, cuáles son sus criterios y lo que me ayuda a mí a entenderlo mucho mejor. Y así también puedo interpretar la información de manera más nutrida, ¿no? Y no hacer una interpretación de memoria, de libro, ¿ya? Muy importante. Eso lo vamos a ver en el tema número 3. Bien, luego vamos a hablar de otro estado financiero, estado de cambios en el patrimonio. Aquí está, este es un modelo de estado de cambios en el patrimonio. El estado de cambios en el patrimonio me habla fundamentalmente de que de la evolución de la partida a dos fechas de corte. Aquí están las fechas de corte. Al 28 de febrero y al 31 de marzo. Dos fechas diferentes. El ajuste por justamente los movimientos que ocasionan el capital está representado por este movimiento. Fíjense, la parte superior habla de las partidas que forman parte de patrimonio. Ahí está. Aquí está, fíjense. Capital, ajuste de capital, aportes por capitalizar, reservas por remano técnico, reserva legal, ajuste de reservas, resultados acumulados. Esto, lo que vimos en el balance general, ahora lo estamos viendo a detalle. Partidas de patrimonio. Y fíjense cómo evoluciona la partida. Esto es al 31 de marzo. ¿Cómo cambia la partida al 31 de marzo, pero del próximo año? ¿Y cómo cambia la partida al 28 de febrero? ¿Cómo cambia? Entonces, fíjense, ha habido una actualización de valor. Ha habido altas en el patrimonio, o sea, ha habido incremento de patrimonio. Ha habido utilidad de la gestión. Ha habido una constitución de reserva legal. El próximo año, ¿qué ha pasado? Ha habido actualización del patrimonio. Ha habido, por ejemplo, utilidad del periodo, ¿no? Es muy importante porque esto está pasando año tras año. Entonces, a través de este estado financiero, yo logro comprender justamente cómo la partida va evolucionando cada año, ¿ya? Y me explica uno por uno los cambios que ya tiene. Bien, ¿qué se entiende por aportes por capitalizar? ¿Alguien sabe? ¿Qué se entiende por aportes por capitalizar?
¿Qué entienden por aportes por capitalizar? Ya, para no hacerlo largo. Aportes por capitalizar, ya hay dos instrumentos fundamentales dentro del patrimonio. Uno es el capital y otro es el aportes por capitalizar. ¿No? Tengo dos cosas. El capital, este de acá, está respaldado ¿por qué? Por el estatuto de constitución o por el acta de constitución, que es un documento legal que me da el nacimiento de la empresa. Entonces, cuando la empresa quiere aumentar este capital, ¿qué tiene que hacer? Tiene que modificar el estatuto, aumentando el número de acciones o de cuotas. Pero ¿qué pasa? Muchas veces esto de modificar el estatuto lleva tiempo, porque hay que hacer reuniones, hay que hacer aprobaciones, trámites, en fin. Pero yo el dinero lo necesito hoy. Entonces el dinero ya ingresa a la empresa. Entonces se dice aportes por capitalizar a esos dineros, a esos recursos que se van a volver capital pagado o capital social en un futuro. Eso es, ¿ya? Que todavía falta el trámite de cambio del estatuto de constitución o del acta de constitución. Eso es un aporte por capitalizar. Ahora vemos el estado de flujo de efectivo. Fíjense, el flujo de efectivo, esto lo vamos a hacer conmigo, vamos a aprender a hacer este estado, o si ya lo saben, vamos a recordar. El estado de flujo de efectivo está compuesto por 4 acápites fundamentales. Está relacionado con partidas contables que nos representan movimiento de caja. Previsiones, depreciaciones, provisiones, ajustes por inflación, que nos representan dinero. La parte que es esta parte de acá, que es la parte de operativa o de operación, que son las partidas del capital de trabajo o las partidas que corresponden al activo corriente y al pasivo corriente. Luego hablamos de las actividades de inversión. Las actividades de inversión que están relacionadas, que son estas acá. Vamos a reducir un poco el tamaño. Estas actividades de inversión que están relacionadas con la inversión en activos no corrientes. Y la parte de, vamos a ponerlo acá, financiamiento, que es la otra etapa del flujo, que habla del pasivo no corriente y de movimientos de patrimonio que representan caja. Actividades operativas, actividades de inversión y actividades de financiamiento, como también las partidas que no representan movimiento de caja. ¿Ya? Este estado financiero lo vamos a ver en día lunes. El día lunes ya hablábamos. Y las notas a los estados financieros, que son justamente de 5 tipos. No vamos a hacer mucho hincapié en esto, porque esto era más de CPA y de ingeniería financiera, pero les voy a explicar un poquito. Cuando hablamos de las notas a los estados financieros, existen de 5 tipos. Las notas que hablan de la naturaleza del negocio, ¿no? En otras palabras, datos que identifican al negocio. ¿Cuál es el nombre? ¿Cuántas sucursales tiene? La historia, registros que ya posee. Luego, políticas contables para manejar la información, ¿no? Porque los estados financieros se elaboran en base a normativa, o sea, a políticas. No es algo que se hace a libre albedrío, no, es algo que está regulado por normativa. Entonces, otras notas que mencionan habitualmente las políticas contables que se manejan. Luego, estado y detalle de cuenta, que es donde explicamos a detalle cada una de las cuentas, para que recuerden muy bien el ejemplo de las cuentas por cobrar.
que yo en este detalle voy a explicar quiénes son cada uno de mis deudores, ¿no? ¿Quiénes son mis deudores? ¿Quiénes son mis acreedores? ¿No? En detalle, uno por uno. Luego, contingencias. Es un término ya un poquito más profundo. Cuando hablamos de contingencias, hablamos de fundamentalmente juicios. Fundamentalmente. Y cuando hablamos de juicios, hablamos de probabilidades. ¿Por qué hablamos de probabilidades? Porque justamente una contingencia puede ser algo que me pueda generar un desembolso de dinero en un futuro. Por ejemplo, si yo tengo una demanda laboral, un trabajador me está demandando, y si yo pierdo el juicio, voy a tener que pagar una multa, ¿verdad? Eso quiere decir, por ejemplo, una contingencia. Ya para no ser muy específico, en resumen, esa es una contingencia. Y hay tres probabilidades, contablemente hablando. Una probabilidad que es remota, una probabilidad que es posible y una que es probable. Cada una de estas tres tiene un tratamiento financiero diferente. Eso no lo vamos a ver acá. ¿Ya? Porque ya eso es de ingeniería financiera. No nos iremos tan profundo. Y luego los hechos posteriores, ¿no? ¿Qué son los hechos posteriores? Son circunstancias que pasan después de los cierres de los estados financieros. ¿Cuáles son los cierres de los estados financieros? Este numerito que ven acá, esta fechita, estas fechas, esos son los cierres. Entonces, ¿qué es un hecho posterior? Son hechos que pasan después de ese cierre, que son relevantes. Para hacerles comprender mejor un hecho relevante, un hecho posterior relevante, el COVID. Una empresa comercial cierra su gestión al 31 de diciembre y presenta sus estados financieros o dictamen de auditoría también al 30 de abril como máximo. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, ¿cuándo se dio lo del COVID? El marzo, el 17 de marzo, siendo más precisos en Bolivia. Entonces, se dan cuenta, es un hecho posterior al cierre de los estados financieros y que es un hecho relevante. Es un hecho relevante. ¿Ya? Es un hecho relevante. Un hecho relevante aquí, al principio de empresa en marcha. ¿Qué es el principio de empresa en marcha? Que los negocios deben funcionar en un futuro generando utilidades. Entonces, ¿qué pasa? El COVID hizo que muchas empresas pierdan esa condición de empresa en marcha. ¿Por qué? Porque terminaron quebrando. Terminaron quebrando, ¿no? ¿Por qué? Porque en diciembre todo estaba muy bien para el negocio, pero a marzo el negocio ya cerrado. Abril ha cerrado. Por ejemplo, si soy un restaurante. ¿Se dan cuenta? Eso es un hecho posterior relevante. ¿Ya? Esas son las notas a los estados financieros en sencillo. Y justamente hablando de las bases de elaboración de estados financieros, tenemos dos tipos. Los estados financieros se elaboran con dos bases fundamentales y luego tenemos otras bases que son también usuales, pero no son tan importantes. Tenemos la primera, empresa en marcha, y la segunda, devengado. ¿Qué es empresa en marcha? Que un negocio funcione a través del tiempo y que tenga un crecimiento constante y que no espere cerrar en el corto plazo. Eso es empresa en marcha. Que un negocio tenga crecimiento constante, ya que busque crecer y que no tenga pensado cerrar en el corto plazo. Ese es negocio en marcha. En otras palabras, empresas que generan lucro.
Una empresa que tiene negocio en marcha, pues tiene inversiones, hace crecimiento de empleados, hace crecimiento contributivo al país, amplía sus operaciones, aumenta su activo, ¿verdad? Esa es una empresa en marcha, ¿no? Que está creciendo. Pero, ¿cuál es el contrario de esa empresa en marcha? El contrario de la empresa en marcha se lo conoce como base de liquidación. Ese es el contrario. ¿Qué es la base de liquidación? La base de liquidación es cuando los estados financieros o las empresas entran en el proceso conocido como quiebra. Cuando los estados financieros pierden esa condición de crecimiento constante y van a cerrar, ya no se utiliza empresa en marcha, sino se utiliza base de liquidación. En otras palabras, quiebra. Y cuando una empresa está en esa situación, ¿qué es lo que debe hacer? Lo que debe hacer es justamente vender todos sus activos para pagar todas sus deudas. Esa es base de liquidación. Todo el tratamiento contable se va a basar fundamentalmente en vender los activos para pagar los pasivos. Y si sobra algo, para los socios, lo que quede. Y si es que no queda nada, pues ni modo. Esa es base de liquidación. Pero en cambio, en empresa en marcha, al accionista tú le estás pagando dividendos cada año, hay incremento del negocio, hay mayor cantidad de ventas, hay aumento de clientes, ¿verdad? Hay mayor producción, hay mayor expansión de la empresa, tiene mayor cantidad de activos, maquinarias, instalaciones, sucursales, nuevos productos. Eso es un crecimiento. Listo. Entonces, yendo en ese sentido, vamos un poco más adelante. La otra base que habla es del devengado. El devengado es el registro de todas las situaciones financieras que yo debo registrarlas sin importar si estas están pagadas o no, o si estas están cobradas o no. Muchas veces cometemos el error de solamente registrar lo que pagamos y no registramos lo que no pagamos. Eso es devengado. Registrar todo lo que es una situación conocida real. Y ahí surge el concepto por pagar y por cobrar. Cuando nosotros efectuamos el devengamiento de las partidas y situaciones financieras, conocemos lo que es por pagar y por cobrar. Y el contrario de la base de devengado es la base de efectivo. ¿Cuál es la base de efectivo? La base de efectivo es la que solamente registra cuando sale o ingresa dinero. Si no ingresa o sale dinero, no se registra. Pero ¿qué tipo de empresa utiliza esa base efectivo? Las empresas sin fines de lucro. Esas empresas son las que utilizan la base efectivo, las ONGs. ¿Por qué utilizan las ONGs? Porque esas empresas justamente son las que solamente registran su ejecución presupuestaria. No les importa a ellas el por cobrar, el por pagar, ellas no les importa eso. Solamente les importa la ejecución de los recursos que les donaron, ¿no? Por ejemplo, una ONG fundamentalmente se basa en proyectos. Y para tal proyecto hay disponible 1 millón de bolivianos. Entonces ellos van a registrar cómo han ejecutado ese 1 millón de bolivianos, cómo lo han gastado. Entonces solamente van a registrar salidas de dinero, no de vengado. ¿Ya? Muy importante esa situación. Entonces hemos conocido 4 formas de elaborar estados financieros. Base de empresa en marcha, base de devengado, base de liquidación y base efectiva. 4 formas de elaborar los estados financieros. Y la combinación entre hipótesis de empresa en marcha y de devengado
es lo que debe tener nuestra información de propósito general. Porque la información de quiebra solamente le importan a los socios, y la información de una ONG, o sea, de empresas sin fines de lucro, solamente le importa a ella y a su financiador. A nadie más. ¿Ya? Eso es muy importante. Bien, voy a cerrar la sesión, ya son 40 minutos, y les envío el último enlace del día de hoy.